hemos venido a adorar a Dios. Muy sencilla esta adoración. ¿Qué es lo que yo te pregunto en esta noche? ¿A qué viniste? ¿Por qué te conectaste? ¿Conoces a Jesús verdaderamente como tu Señor y Salvador? ¿Te acordás lo que es la salvación? O hace muchos años tal vez que eres cristiano y dices, sí, yo sé lo que es la salvación, pero la vives, la entiendes, la puedes comprender, predicas sobre la salvación. Todos los días tenemos que recordar qué es ser cristiano, porque cada día trae sus propios males, afanes, dice la Biblia. Cada día nos enfrentamos a pruebas, a circunstancias, a dificultades. Entonces tenemos que ver cómo estamos parados, cómo estamos planteándonos nuestra vida. ¿Realmente estamos orando con ferviente búsqueda de Dios? ¿Estamos clamando verdaderamente, buscando la respuesta del Señor? Oímos con un corazón sincero cada palabra que se predica, cada palabra que se recibe aún de nuestro pastor cuando nos envía sus palabras que no son de él, sino son del Señor. ¿Cómo escuchas? ¿Con qué corazón te acercas a Dios? Nosotros, cuando aceptamos a Jesús, como aquí entonaba en esta adoración, cuando yo me acerqué fue un día especial, porque Cristo entró en mi corazón y pude ver que a partir de ese momento fui transformado, fui diferente, tuve una nueva mirada, una nueva mente, porque Dios te llena de su poder, de su gracia, con nueva mente, la mente de Cristo. Entonces, una nueva vida en Cristo, la salvación, ¿sí? Siempre, muchas veces se ha predicado mal diciendo, salvo siempre salvo. Y eso no es así. Una vez que aceptas a Jesús, no vas a ser siempre salvo. Sí, sos salvo una vez que entró Jesús en tu corazón. Pero la salvación se pelea todos los días, todo el tiempo, para poder entrar al cielo. La salvación se va concretando cada día que yo decido. ¿Y dónde se concreta definitivamente? Una vez que llegamos al cielo. Ahí se concreta. Pero si no, todo el tiempo, hasta que uno no entra al cielo, y uno sí cree, y tiene que ser así. Pero todos los días tienes que aceptar a Jesús en tu corazón y vivir. Eso es aceptar a Jesús en tu corazón, vivir la palabra. Es la pregunta más importante que toda persona se tiene que hacer. Si muriera hoy y el Señor te preguntara, si tú fueras a morir hoy y el Señor te preguntara, ¿por qué debo dejarte entrar a mi cielo? ¿Qué respuesta hallaríamos? ¿Qué le diríamos al Señor? ¿Cómo lo podríamos mirar? Nuestra meta es entender qué es la salvación, que el cristianismo verdadero tiene una nueva vida en Cristo, y que hay un problema que nos separa de Dios. ¿Y cuál es ese problema? El pecado. El pecado, la desobediencia, el pecado trae muerte, el pecado te separa de Dios. Y Jesús solucionó ese problema que teníamos, que es el pecado. ¿Cómo lo solucionó? Muriendo en la cruz del Calvario. Gracias a su sangre derramada en la cruz, cuando yo me arrepiento de corazón, el Señor Jesús viene y me limpia con su sangre poderosa. Amén. Y nuestra parte es recibir a Jesús en nuestro corazón. Esa es tu parte. Jesús ya lo hizo, Él ya hizo su parte. Él murió en la cruz por vos y por mí, resucitó, y ahora tu parte es que te acerques al Señor. El cristianismo verdadero. ¿Cuál es el cristianismo verdadero? Tener una nueva vida en Cristo. En Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida que conocíamos antes de que Jesús entrara en nuestro corazón no tenía un sentido, no tenía una meta. Estaba vacía, estaba llena de pecados, de problemas, de inseguridades, de demonios, de adicciones, de sufrimientos, de cárceles espirituales, de cosas que te ataban. Entonces, Jesús cuando viene, te da una nueva vida. Por eso dice, he venido para que tengas vida, una vida nueva, en abundancia, repleta de palabra, de bendiciones, repleta de vida nueva. Algo diferente que ofrece el mundo sin Cristo. El mundo sin Cristo, lo único que tiene es una meta, vivir en la tierra hasta que uno muere,
¿sí? No tienen una meta, o sea, es vivir sus propias metas humanas, hacer lo que yo quiero, cuando quiero, lo que me plazca, en todo momento, no tener que dar explicaciones a nadie, vivir a mi manera, no mirar a nadie, hacer lo que yo quiera. Esas son las metas del mundo, las metas de una persona común que no tiene al Señor. Entonces, antes teníamos muchos pecados en nuestras vidas. Uno de los mayores pecados es no aceptar a Jesucristo. Por eso dice en Juan 3, dice que el que no se acerca a Dios, ¿sí? A Jesús, porque cree que no hay un Salvador, ya ha sido condenado por no creer que hay alguien llamado Jesús, que murió por él, le ofrece salvación, le ofrece vida eterna. Si todos realmente entendieran, ¡ay, qué tremendo! Qué tremendo. Recuerdo que había un hombre de avivamiento que fue muy usado en una época y que en un momento cuando él entraba a una ciudad, de repente las personas empezaban a gritar a su alrededor y ¿sabes por qué gritaban? Pero desesperados, arrepintiéndose de sus pecados. Él entraba a esa ciudad y de repente la gente que estaba ahí empezaba a ver visión, ¿sí? Una visión del infierno. Era como que se abría el infierno y ellos podían ver el infierno de las almas ahí torturadas por Satanás, separadas de Dios eternamente, y empezaban a gritar desesperados pidiendo perdón. Si todos pudieran ver, ahora también humanamente yo puedo pensar de lo siguiente, sí, tal vez se viene a mí una visión y en un momento dije, sí, perdón, Señor, pero a los 2 minutos o al largo o al tiempo, no me importó lo que vi, me olvidé y vuelvo a mi pecado. Eso también recuerda que es las semillas que Dios va tirando, derramando con su palabra y van cayendo en el corazón de diferente manera. ¿Te acuerdas la parábola del sembrador? Entonces, el ser humano, si no se arrepiente verdaderamente de sus pecados, va a decir emocionalmente que se arrepintió, que pidió perdón, pero no es cierto, porque después vuelve a su pecado. El verdadero arrepentimiento es dejar de hacer lo que estás haciendo, es dejar de hacer el pecado, es dejar de vivir para vos y decir, Señor Jesús, aquí estoy. Entonces, la gente sabe que hay un Dios, todos saben que hay un Dios. Que lo acepten y crean en Él es otra cosa. Pero como Dios es nuestro creador, en nuestro corazón, sabemos que existe algo, Dios existe. Tema que no sea demasiado tarde y que practiquemos el pecado y vivamos conforme a nuestras propias decisiones sin el Señor y en algún momento se haga tarde y estemos apartados en el camino y ya alejados del Señor. Nosotros conocemos el Evangelio, la palabra de Dios. ¿Y qué nos enseña el Evangelio? Cómo vivir el cristianismo. La Biblia, la palabra de Dios te enseña cómo ser cristiano. Cómo ser cristiano, pero aún hay influencias satánicas, diabólicas que muchas veces vos querés poner a orar, querés leer la Biblia y viene el sueño, viene el cansancio, y viene la fatiga, y viene que no tengo ganas y prefiero hacer otra cosa. Entonces vienen opresiones diabólicas a nuestra vida. ¿Para qué? Para que no leamos, no busquemos la verdad. Ahora, eso no nos justifica de alejarnos del Señor, porque si vienen opresiones diabólicas, tenemos que pedirle al Señor ayuda. Él es nuestro socorro, dice la Biblia, y Él va a venir a socorrernos y nos va a dar la fuerza. La palabra de Dios dice, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Nosotros resistimos al diablo con nuestro corazón pidiéndole a Dios, ayúdame en mi fe, ayúdame en mi debilidad, ayúdame, Señor. Dios va a venir a socorrernos. Recuerda que tener koinonía, ¿qué significa? La palabra griega koinonía significa comunión, manifestación o práctica de la fe, comunión con el Señor. Comunión con el Espíritu Santo. El cristianismo verdadero es una relación personal con Jesucristo. Eso es el ser cristiano. Hoy en el mundo, y hace mucho, siempre el hombre ha dicho generalmente, yo creo en Dios, yo le hablo a Dios, yo le rezo todas las noches, cuando me levanto, le rezo cuando me voy a acostar, y
más de una ocasión me han dicho, cuando en alguna oportunidad Dios puso en mi corazón de regalar una Biblia a una persona, cada vez que hablo con esa persona me dice, yo leo tu Biblia, yo leo tu Biblia. Siempre como haciendo referencia, sí, yo valoro lo que me regalaste, yo leo tu Biblia, pero en realidad no vivo, es mentira. Va a leer lo que esa persona quiere, nada más de esa Biblia, que ya no sería mía, sino sería de ella, que Dios se la dio a él o a ella para que pueda entender y practicar la fe. Pero es más fácil llamarse religioso. El religioso no tiene responsabilidades. O se pone responsabilidades como tal vez orar todos los días a un mismo horario, pero de forma religiosa porque dice tengo que cumplir, o me tengo que sentar a ver en el canal de YouTube el culto porque después se enojan o realmente ¿por qué lo tengo que hacer? Eso es ser forma religiosa. Si vos de verdad entendieras que es tan importante tu salvación, realmente estarías serio ante el Señor y estarías aquí prendido ante YouTube ahora, sentado, mirando en el horario que corresponde, porque estamos en un culto ahora, alabando al Señor y recibiendo de parte de Dios. Pero nos endurecemos, dejamos que el diablo llene nuestra vida, nuestro corazón, permitimos que el diablo entre con las tentaciones, dejamos libre nuestros deseos carnales, como estamos escuchando hace un tiempo ya, profetizándonos, hablándonos, exhortándonos. Entonces, no es solamente ir a la iglesia, no es solamente, o sea, ahora ir a la iglesia es esto, en este tiempo es así, estar conectados, esto es estar en la iglesia. No es solamente que te conectes de manera religiosa, tanto los jueves como los domingos, o cuando se te invita a un Zoom, o cuando se te invita a participar. No es rezar todas las noches repitiendo lo mismo, porque una oración también se puede transformar en un rezo sin sentido. O sea, el rezo es un credo, ¿sí? Nada más, se transforma en un credo, pero no estás entendiendo la doctrina del Señor, no estás comprendiendo lo que significa. Hablar con Dios es más allá de repetir una oración sin sentido. Es abrir tu corazón, tu mente, tu alma ante el Señor y mostrarte tal cual sos, lo vulnerable que somos. Queridos, somos vulnerables, somos simples seres humanos. Nos creemos tan fuertes, tan duros, pero apenas nos sucede algo, fíjate lo frágiles que somos. Tampoco el cristianismo es ser buena persona. El humanismo a Dios no lo convence. Nadie es buena persona sin que Dios entre tu vida. Dios nos hace ser buenas personas. Podemos hacer muchas buenas acciones, tratar de ser lo mejor posible, pero sin Dios son obras muertas. Aún cuando se hacen cosas por tradiciones, ¿sí? Tampoco es eso ser un cristiano. Entonces, la palabra de Dios en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vamos a leerlo de nuevo. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Es decir, ¿cómo vas a entrar al cielo? Aquí lo dice, conociendo a Dios y a Jesucristo, a quien has enviado, porque el Padre envió a Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario por vos y por mí y resucitara. Si no aceptas esto y no vives lo que Dios quiere, entonces no vamos a poder entrar al cielo. Ser cristiano es disfrutar de una relación personal con Jesús, es tenerlo, es alabarlo, es bendecirlo, es glorificarlo, es decirle aleluya, gloria a Dios. No es repetir frases vanas. Se repiten frases vanas en oraciones o cuando hablamos con los pastores, siempre decimos lo mismo. Ay, qué bendición esto, qué bendición aquello, pero no siento lo que estoy escribiendo, diciendo. Ay, qué bonita reunión, qué linda palabra, qué lindo lo que me dice, pero la palabra de Dios no es linda, ni fea, ni bonita. La palabra de Dios es la palabra de Dios que cambia vidas, que transforma. Pero eso va a depender de vos, de tu decisión. Va a depender de lo que realmente escuches, que escuches con el corazón, no con el oído solamente, con tus emociones.
pensando en opinando mientras se predica, no, pero esto no está bien, esto no me gusta. No. Si realmente entendieras, entonces de tu boca saldría otra palabra. ¡Wow! Esta palabra realmente transformó mi vida. Yo estaba haciendo esto, estaba pecando, estaba alejado de Dios, pero Dios realmente me habló, Dios me quebrantó, yo lloré, realmente recibí de Dios. Esa es una persona que realmente recibió la palabra. Hoy en día también podemos ser religiosos, podemos permitir que esa semilla caiga al costado de la tierra o entre espinos, que se ahogue, que cuando vengan dificultades yo elija hacer lo que yo quiero y no acudir al Señor. Tener nueva vida, para eso tenemos que nacer de nuevo. Nacer de nuevo. El ser religioso no es suficiente, el religioso no entra al cielo, el religioso se va al infierno. El religioso se va al infierno, no entra al cielo. Dios no acepta religiosos en el cielo, acepta cristianos, acepta discípulos. El discípulo es el que le sigue a Jesús todos los días de su vida, hasta el día de su propia muerte o hasta el día en que venga Jesús a buscarnos en el rapto de la iglesia. Todos los días. A ver, si Jesús nos dijo a nosotros, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y por qué vos no te acercás al Señor si semejante promesa tenemos? Pero hoy incluso es más fácil algo también. Ahora estamos conectados, ¿verdad? Pero si a alguna persona no le gusta lo que está escuchando, ¿qué va a hacer? Con un clic, se va. Antes quizás en un templo se levantaba de la silla y se iba, pero por ahí por la vergüenza o se sentaba en el fondo y se iba más fácil, porque el que se sentaba adelante todo el mundo lo iba a mirar. Hoy en día también quizás hay gente que no quiere ir a congregarse y puede ser más sencillo sentarse hasta una pantalla y escuchar desde tu casa, pero tampoco quieren hacerlo, tampoco quieren pagar ese precio. Entonces, si no queremos pagar ningún precio, ¿y por qué Dios nos va a dejar entrar al cielo? No sería justo, porque hay muchas personas que pagan el precio todos los días arrodillándose y buscando a Dios y diciéndole, Señor, yo te necesito. Si no estamos dispuestos a rendir nuestra vida a Jesús, y bueno, querido, no pretendamos que Dios va a permitir que entremos o estemos con Él. Entonces, piensa en lo que estamos hablando, examina tu corazón. David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque él se examinaba todos los días. Si vos lees los salmos, en varios él dice, examina de noche aún mis pensamientos, aún pecados que yo no conozco, hazlos conocer, perdóname. O sea, él estaba todo el tiempo examinando su corazón, todo el tiempo. Y cuando pecaba se arrepentía y se dolía y venían consecuencias por su pecado, pero él no se alejaba de Dios y permanecía afrontando las pruebas, las adversidades y afrontando aún las propias consecuencias de sus pecados. En Juan 3, 1 al 6, hubo un diálogo que Jesús tuvo con un líder muy importante de la época religiosa. Vamos a pensar un pastor, un ministro llamado Nicodemo. Era un hombre muy religioso, era sincero acercándose a Jesús, pero se acercó para realmente Jesús demostrarle, mira, no, así no estás llegando al cielo. Jesús fue muy claro que ser bueno religioso no es suficiente para Dios. No es suficiente. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Fíjate, sabemos que has venido de Dios. Él sabía que vino de Dios, como un maestro, como alguien que le enseñaba. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Amén, sabía. O sea, saben, pero no se quieren acercar. Respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Que él era un hombre viejo, grande, ¿no? Un adulto. Aún un niño de 10 años, ¿cómo va a ser para nacer de nuevo, no?
si ya está grande, no puede entrar a la panza de la mamá? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, Jesús le estaba hablando a este hombre, pero según Jesús, ¿no? ¿Qué es necesario para poder entrar en el reino de los cielos? ¿Por qué lo crees? ¿Crees lo que acabo de leer? ¿Qué es necesario? Nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Nacer siendo una nueva persona, dejando de ser vos, dejando de vivir para vos, dejando de pensar en vos y diciendo, Señor, aquí estoy, dejo mi pecado, dejo mis carnalidades, dejo mis gustos, dejo y te pregunto, ¿qué puedo hacer para servirte? Pero son preguntas que no todos se quieren hacer. Son preguntas que no todos están dispuestos a pagar un precio. Para ser cristiano hay que pagar un precio. Tenés que vivir a una manera distinta a los demás. Sí, dice la Biblia, estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Ahora estoy hablando de que con esto, por ejemplo, no trabajes, no estudies, no salgas a comer a un restaurante, no vayas a un cine. Yo no estoy hablando de todo eso. Hay cosas sanas que uno puede hacer porque estamos en esta tierra. Pero nada de eso tiene que suplantar la relación que tengas con Dios. Y por supuesto, si la Biblia te dice que hay cosas que son pecado y otros las hacen, bueno, vos no la puedes hacer, porque dice que es pecado. Entonces, eso es pagar un precio. A lo largo de la vida humana, de la tierra que ha pasado, empezando aún, pensemos desde Noé, 120 años tardó en construir el arca, 120 años Dios le dio la oportunidad a la humanidad, 120 años para que se arrepintieran. Y fíjate la dureza del corazón, que solo fue Noé, sus hijos, sus nueras, que eran 6, o sea, 3 hijos, 3 nueras, su esposa y él. Nada más entraron a esa arca. Entonces fíjate cómo podemos endurecernos. ¿Qué significa nacer de nuevo? Recibir un corazón nuevo que solo Dios te puede dar. El corazón que no tiene a Dios está lleno de pecado, lleno de suciedad, lleno de propios pensamientos. Ezequiel 36:26 dice, os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Vamos de nuevo. Os daré corazón nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a dar un corazón con toda su palabra, palabras de Dios. Nos va a llenar con su espíritu. Pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, un corazón endurecido, un corazón que está lejos de Dios, y no os daré un corazón de carne, o sea, un corazón nuevo. Un corazón nuevo. Entonces, ¿qué significa nacer de nuevo? Recibir un nuevo corazón. ¿Qué otra cosa significa nacer de nuevo? Es un nacimiento espiritual. Por eso dice, Jesús le decía a Nicodemo, os es necesario nacer del agua y del espíritu. Un nacimiento espiritual. Nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Cuando nosotros nos morimos, sale de nuestro cuerpo un espíritu y un alma, que va al lugar donde yo elegí durante la vida en la tierra. El cielo o el infierno. Es mi decisión porque tengo libre albedrío. Recuerda, yo decido qué hacer con mi vida. Entonces, también hay un nacimiento espiritual porque somos espirituales. Somos seres espirituales y en realidad somos seres eternos. O sea, la humanidad no es eterna porque nos morimos, nos hacemos viejos. Fíjate cómo se cumplió lo que Dios dijo al principio, del polvo eres y al polvo volverás. Es tremendo, ¿no?
Es tremendo ver cómo un niño que primero está en el vientre, nace, se va desarrollando, va creciendo, le va cambiando el cuerpo y vos no te das cuenta. Pero fíjate cómo fue pasando la vida, que ahora tienes 40, 50, 70, 80 años, 25, y fíjate cómo fue cambiando tu físico solo. No es que vos haces algo, cambia solo. Vienen las arrugas, viene tu pelo blanco, te transformas en un anciano y mueres. Qué tremendo, ¿no? Vino ese castigo sobre la tierra. Entonces, realmente por eso somos seres eternos, porque la humanidad no es eterna, pero sí nuestra alma y nuestro espíritu es eterna. Por eso vamos al cielo eternamente o al infierno eternamente. En el cielo estaremos eternamente por siempre, para siempre con Dios. Y en el cielo por siempre y para siempre separados de Dios, sufriendo. Qué tremendo, ¿no? Es tremendo. Entonces, Juan 1, 12, 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Qué pasa al que recibe y cree? Les dio potestad, o sea, le dio ese derecho de ser hechos hijos de Dios. Ahí sigo leyendo, pero a ver, la humanidad toda es hecha por Dios, ¿eh? Todos son hijos de Dios. Pero hay hijos de Dios que no quieren ser hijos de Dios, ¿sí? Que quieren ser hijos del diablo. Por eso se transforman en hijos del diablo. Entonces, pero el que cree ahí sí va a recibir ese nombre especial, hijo de Dios. Vas a recibir ese nombre. Por eso hay una canción que dice: yo sé quién soy. A mí Dios me puso nombre. Porque tengo un nombre, el nombre de Dios, el nombre que está en mi vida es Jesús. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. O sea, no nacen de humanidad, ni de voluntad de varón, ¿sí? No es que nacen de un hombre y una mujer, sino de Dios. Esa es la diferencia. Cuando aceptamos a Dios, nos transformamos en hijos de Dios. Y eso no lo hace un ser humano, lo hace Dios. Por eso es un nacimiento espiritual. Yo no nací de nuevo por mi propia voluntad. Aunque yo deseara que eso pasara, no puedo hacerlo por mi propia voluntad. Yo tal vez quería antes, pero no podía. Porque Dios es el que me da esa potestad. Dios quiso y me da esa nueva vida. Dios quiso y me da esa nueva vida, escucha. Y ahora viene la otra parte, porque tiene dos partes el nuevo nacimiento. Dios quiso y me da la nueva vida, y yo digo, quiero nacer de nuevo. Cuando yo acepto, cuando tomo la decisión, Dios entonces también toma la decisión de transformarme en hijo de Dios. ¿Qué más significa nacer de nuevo? Es una transformación total de vida, total. Ibas para un lado, ahora vas para otro. Es total transformación. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Amén. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Por eso Dios nos transforma en una nueva persona. Por eso dice también que nos limpia de todo pecado y no se acuerda de ningún pecado más que hicimos antes. A partir de ese momento es como una página en blanco. Nuestra vestidura que estaba sucia se transforma en blanca y Dios nos da la nueva oportunidad de vivir para Él. Ahora, ¿se va ensuciando? Sí, con nuestros pecados, sí, porque también pecamos a partir de tener la nueva vida, pero antes de no tener la nueva vida, nosotros pecábamos y no nos importaba. No teníamos que rendirle cuentas a nadie, no había a quien pedirle perdón ni arrepentirse. Pero una vez que aceptaste a Jesús, ahí sí sabes que es pecado, porque antes estabas dormido, estabas engañado por el diablo, cegado espiritualmente. Ahora Dios te abrió los ojos espirituales y puedes ver que sos un pecador y sabes que está mal lo que hiciste. Entonces te vas a arrepentir, Jesús te va a limpiar de sus pecados, Dios te va a perdonar,
vos tienes que pedirle perdón a Dios y ahí nuevamente viene la vestidura en blanco. Por eso cuando el Señor venga y nos lleve a la morada celestial o si alguien se muere y va al cielo, habla la Biblia de vestiduras blancas, porque eso somos para Él, una iglesia blanca, limpia. El poder de Dios me transforma, pero pido a Dios que me ayude. Para tener una nueva vida hay que tener un nuevo rey. Antes de tener la nueva vida tenías a un rey en tu vida que era el diablo. Tenías al príncipe de este mundo gobernando tu vida. Pero ahora tienes un nuevo rey. Dios, Jesús, Jesucristo, aquel que decidía, ¿sí? El que decide sobre, o sea, el que está con nosotros y al que le pedimos todos los días que nos guíe, porque Él es nuestro rey. Él es el que está ahí escuchando nuestras oraciones. Entonces, te tienes que preguntar, ¿quién está en el trono de tu vida ahora? ¿Quién está gobernando tu vida? Tu corazón es un trono. ¿Quién está sentado en ese trono? Cuando Jesús está en el centro de ese trono, todo lo demás está en orden. Pero cuando nosotros tratamos de gobernar nuestra propia vida, ahí es cuando dejamos que el diablo entre y es el desastre que hacemos con nuestra vida. Vamos a pensar de dos maneras, dos corazones distintos, uno gobernado por Dios y otro gobernado por el diablo. El que está gobernado por el diablo, entonces en el trono está tu yo, el humanismo, el que cree que todo lo puede, el que cree que todo lo sabe, el ego está en el trono. Si el ego está en el trono, si el yo está en el trono, entonces Jesús está fuera de ese trono. Nuestros intereses, nuestras emociones, nuestra voluntad están controladas por el yo. Entonces hay frustración, hay discordia, hay un vacío. Pero cuando dejo que Cristo entre y el trono se llena del Señor Jesús, entonces Cristo es el que nos da vida y el yo es destronado. Entonces los intereses vienen a estar bajo el Dios infinito en su amor. Entonces en nuestro corazón ahora hay armonía, hay paz. Amén. Es así de sencillo. Queridos, el cristianismo es fácil de vivir. El tema es qué quieres hacer tú. O sea, es tu decisión. Es sencillo. Dios es claro en su palabra. Es claro. Entonces, Dios no cambia al que no quiere. Si vos no querés cambiar, Dios te deja. Te va a hablar, van a haber muchas oportunidades, Dios te va a mostrar el amor, pero no te va a obligar a que cambies. Y va a llegar un punto que si tan endurecido uno está, entonces Dios se va a alejar, pero porque yo lo he hecho. Entonces recuerda, tenemos libre albedrío, o sea, nuestra propia voluntad. Yo decido, una voluntad permisiva de Dios, ese es el libre albedrío, porque si no, también sería injusto, ¿no? Obligar Dios a que entremos al cielo o que le sirvamos. No. Entonces, ¿cuál es de estos dos corazones? ¿Cuál te representa a vos en este momento? ¿Y cuál de esos dos corazones te gustaría tener? Entonces, tenemos que estar rendidos a Jesús. Y el yo, el diablo, el yo dándole lugar al diablo, si mi yo siempre va a intentar sacar a Cristo de ese trono, del centro, siempre. Nuestra carnalidad, nuestro querer dejar al Señor, va a querer echar al Señor. Ahora, no permitamos que eso pase. Entonces, ¿qué significa dejar que Cristo entre en tu corazón y more en tu vida? Es dejar todos mis propios intereses, en segundo lugar, en primer lugar poner al Señor, dejarme morir a mí mismo, a mi carne, a mi yo, para permitirle que Él pueda gobernarme, dejarme enseñar por Él, porque todo va a girar en torno a Jesucristo. Todo va a girar en torno a Jesucristo. Entonces tenemos que reconocer que Dios está en nuestra vida. Jesús decía y dice aún, el que tenga oídos para oír,
que oiga. Amén. Dios es el que te habla y el que quiere que puedas entender que necesitas a Cristo en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Señor, sé que es tu palabra y aquel que oiga con un corazón sincero, esta palabra no va a caer en saco roto, ni va a caer en un lugar vacío, sino que el corazón de esa persona se va a llenar de ti, Señor. Te pido, Señor, que quites las amarguras, los odios, los pleitos, que quites las enfermedades, que quites del corazón las cárceles espirituales, Señor, que quites del corazón el ego, el yo, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo, a buscarte cada día más, Señor, a buscarte cada día más, ser parte de un remanente espiritual, un remanente, una parte de Dios, que estemos presentes buscando tu rostro, Señor. No permitas que el diablo nos coma, como dice la palabra, no permitas que el diablo nos aparte de tus caminos, Señor, manténnos firmes en la fe, ayúdanos a mantenernos firmes, porque no es que tú no lo haces, es nuestra decisión permitir que tú lo hagas, Señor. Quita las dudas, Señor, de nuestra vida, las dolencias, Señor. Quita de nuestra vida las opresiones en el nombre de Jesús, Señor, en las mentes, en los corazones ahora. Fuera en el nombre de Jesús, diablo, suelta ahora las mentes, suelta Satanás en el nombre poderoso de Jesús. Recibe del Señor ahora, recibe de Cristo, recibe lo que Dios tiene preparado para ti. Él tiene un plan perfecto, un plan bueno, un plan nuevo. No importa lo que estuviste viviendo, no importa a lo que te afrontaste, no importa si te has portado de una manera vergonzosa. Dios está aquí para perdonarte, para limpiarte, y Él está aquí para oírte. Así que acércate a Jesús. No importa tu pasado, sino que importa ahora tu presente y tu futuro con Dios. Porque si en el presente estás con Dios, entonces tienes asegurado un presente bendecido por el Señor. Y Él siempre estará a tu lado, peleando contigo, ayudándote y levantándote cuando te caigas, cuando vengan pruebas, cuando vengan dolores. El Señor estará ahí y Él no te abandonará ni te dejará, como nos prometió en su palabra, que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo, nuestro consolador, nuestro amigo, es el que nos acompaña día a día, día tras día. Oh, bendito es tu nombre, Padre Santo. Llena ahora nuestra vida, ahora en el nombre de Jesús, Señor. Y no permitas que escuchemos a falsos profetas, a falsas enseñanzas que nos hablan solo de exitismo, que nos hablan solo de promesas, que no querramos leer en la Biblia solo lo que nos convenga, no querramos leer en la Biblia solo cosas que nos hagan sentir bien, sino que leamos tu palabra para ser exhortados, para que seamos limpiados y para que podamos ser justificados por la fe, Señor. La fe en el Hijo de Dios, nuestro Jesucristo, amado y amoroso. En el nombre de Jesús, llena ahora los hogares de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, llena nuestros hogares, nuestro hogar de Cristo. Nuestro hogar es de Cristo, nuestra mente es de Cristo. Ahora, llena en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor, bendito sea tu nombre. Canta rabaraya, shakantanamanaya, canta rabarabaraya, shirabaraya, sakantanamanaya, shai. Llena espíritu de vida ahora, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, te doy la gloria y te doy la honra a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios siga bendiciendo tu vida y recuerda, permanece firme en la fe del Hijo de Dios.